Todos tenemos metas, todos tenemos objetivos, todos tenemos propósitos y a la final todos intentamos alcanzarlos. Sin embargo, a veces es muy difícil por las circunstancias que no controlamos, por la influencia de personas negativas o por la carencia de oportunidades. Hay otras circunstancias donde el no conseguir nuestros objetivos o nuestros propósitos es por la influencia directa de nosotros mismos. Y es justamente lo que se trata el autosabotaje. Un gran maestro suele decir que si pudiéramos dar una patada a nuestro peor enemigo, posiblemente no nos pudiéramos sentar en varios días. Y es que nuestros problemas no dependen de dónde estemos, con quién estemos, sino dependen de quiénes somos. El resultado obvio del autosabotaje es que no podamos cumplir nuestros objetivos, nuestros propósitos. Hay otras consecuencias que son mucho más profundas, mucho más duraderas e invisibles a esa persona por el hecho de que son inconscientes. Lo que voy a hacer en este live es explicar un poco lo que es el autosabotaje con la finalidad de generar un pensamiento crítico, autorreflexivo. No quiero que se queden solo con esta información, sino que quiero que investiguen un poquito más y a la final dar ejercicios prácticos para que puedan generar un cambio, ya que si el conocimiento no genera cambio, a la final solo es ideología. Y hoy en día la ideología no sirve para nada. Según la teoría, es la práctica. Es un concepto que ya he repetido en varias ocasiones. ¿Qué quiere decir este concepto? Que según la teoría, ¿cuáles son las teorías? Las ideas, el sistema de creencias, la filosofía de vida que tiene una persona va a ser la práctica. ¿Qué es la práctica? Las actitudes, las conductas que tenemos cotidianamente. ¿Por qué menciono esto como primer ejemplo? Porque el autosabotaje responde a una teoría, a unas ideas, a un sistema de creencias, a una filosofía de vida que se basa en cuestiones limitantes. No se basa a creencias potenciadoras. El autosabotaje se basa a creencias limitantes y la consecuencia de esas creencias limitantes es que no logremos alcanzar los objetivos o las metas que tenemos. ¿Qué es el autosabotaje? Que hago lo posible para impedir que alcance mis metas o, ya habiéndolas alcanzadas, que las mantenga. Ahora bien, ¿en qué áreas de nuestra vida a la final influye el autosabotaje? En todas las áreas de nuestra vida prácticamente. Primero, por ejemplo, en el área laboral. Quiero conseguir un trabajo, hago lo posible para conseguirlo y una vez que lo tengo, ¿qué es lo que pasa? Esa persona llega tarde, no responde a todo lo que tiene que hacer, tiene bronca con los compañeros del trabajo y a la final lo terminan botando. Tenía una meta, la conseguí y para mantenerla tenía que conservar un comportamiento adaptativo, pero ¿qué fue lo que hice? Simplemente me autosaboteé. Inconscientemente hice cosas para que a la final obtenga el resultado negativo que tengo. ¿En qué otra área de nuestra vida puede influir estas creencias limitantes? En nuestras relaciones de pareja, en nuestras relaciones de amistad. Quiero tener amigos, quiero relacionarme con más personas y una vez que los tengo, sin darme cuenta hago lo posible para que se peleen, doy comentarios del uno, del otro y a la final lo que termina pasando es que me terminan alejando. Eso también es autosabotaje. Ahora, ¿cuáles son las creencias limitantes que tenemos que de alguna manera influyen en nuestro comportamiento? Son varias. En este caso yo voy a hablar de 3 en específico. La primera idea es no me lo merezco. Esta creencia limitante responde a un sentimiento. ¿Cuál es ese sentimiento? Un sentimiento de culpa. ¿Y qué es lo que ocasiona ese sentimiento de culpa? Una necesidad de castigo. Como dije al inicio, según la teoría es la práctica. ¿Cuál es la teoría en esta persona? No me lo merezco. ¿Cuál es la emoción que desencadena esta creencia? Culpa. ¿Y cuál es la actitud que desencadena esa creencia y esa emoción? Una necesidad de castigo. Nuevamente respondo a la teoría, respondo a la filosofía de vida que tengo. Ahora, ¿cómo surge esta creencia limitante en el hogar? Cuando nos dijeron que no valemos, que no servimos, por tu culpa dejé de trabajar, por tu culpa me siento mal, me vas a matar con lo que haces. ¿Qué es lo que pasa? Como estas palabras son repetitivas, se da un condicionamiento en esa persona, un condicionamiento donde si bien en un principio son las ideas de mamá, de papá, de quien sea, de nuestro entorno, de las personas que nos cuidan, luego de un tiempo esas ideas ya no son parte de los demás, sino son parte de nosotros mismos y pensamos que son nuestros propios pensamientos, cuando al final no es así. La segunda idea limitante que permite que nos autosaboteemos es no soy capaz. Esa idea limitante responde a una emoción que es el miedo. ¿Y cuál es la actitud que genera esa creencia limitante? Alejarme. Son parte de aquellas personas que no logran ver sus capacidades, no logran verse a la altura de las circunstancias. Ahora, similar a la creencia limitante anterior de no me lo merezco, esta creencia de no soy capaz también responde a nuestro entorno. Cuando una persona desde muy pequeño no es validado
con las fortalezas que tienen y tal vez es más visto las cosas negativas, o también cuando tiene padres que son muy ansiosos, tienen una visión catastrofista de que puede pasar algo negativo y constantemente, ¿qué es lo que le dicen a sus hijos? No hagas esto, no hagas este otro, te va a pasar esto, te va a pasar este otro. ¿Qué es lo que pasa? Nuevamente un condicionamiento en la mente de esa persona donde piensa que no es capaz de hacer algo. Ahora, a diferencia de la idea limitante anterior, ¿qué es lo que pasa con esta creencia limitante? Es que no solo depende del entorno, también depende del entorno familiar, sino de la circunstancia cultural o social. No sé si a ustedes les ha pasado que en algún momento encuentran a una persona con carácter, a una persona muy firme en sus fortalezas. ¿Qué es lo que pasa? Culturalmente, ¿cómo lo ven? Socialmente, ¿cómo lo ven? Como arrogante, como una persona atípica, como que no me debo de relacionar con esa persona. Y si bien en algunos casos puedes responder a la realidad, puede ser una persona narcisista, una persona que no quiere ver sus limitantes. Hay otras personas que en cambio sí son conscientes de esas fortalezas que tienen, sí son conscientes de lo que pueden hacer, pero culturalmente, ¿qué es lo que tratan de hacer? Tratan de apagarlo, tratan de opacarlo por el hecho de que no es muy común. Y frente a eso hay miedo, hay temor. ¿Cuál es la tercera creencia limitante que nos lleva a autosabotearnos? Es decir, a impedir que logremos conseguir nuestros objetivos o, una vez conseguidos, no mantenerlos, es procrastinar. O procrastinar, creo que es la palabra. ¿Qué es procrastinar? Lo hago luego, lo hago después, es decir, posponer las cosas que tengo que hacer. Ahora, ¿por qué surge esto? ¿Por qué surge esta idea limitante? Porque responde también a una emoción. ¿Cuál es esa emoción? O una sensación de placer. Es chistoso porque hoy en día esta filosofía de la New Age, de pensamiento positivo, te dicen que debes hacer lo que te apasiona, debes hacer lo que más te gusta, tienes que seguir tus sueños. Pero en la vida real, ¿qué es lo que pasa? A veces tienes que hacer cosas que no te gustan porque es propio del trabajo que tienes que hacer. No se trata de la emoción, se trata del camino hacia donde vas. Hay una persona que quiere llegar a la cima de una montaña, no todo el camino va a ser agradable, no todo el camino va a ser color de rosas, hay veces que tendrás que hacer lo que no te gusta. Pero ¿qué es lo que pasa con estas personas que procrastinan y que al final surge como una idea limitante, que anticipan el placer antes de cualquier otra situación de emoción? Entonces pospongo las cosas, no las hago, las evito y al final, ¿qué es lo que pasa? Que recibo la consecuencia de esa conducta. Voy a hacer un resumen de lo que acabé de decir anteriormente. El autosabotaje, ¿por qué es importante? Porque todos queremos alcanzar metas y objetivos. A veces no lo podemos hacer por las circunstancias, por la influencia de personas o por la falta de oportunidades, pero en otras ocasiones no puedo conseguir esas metas por la influencia negativa directa de nosotros mismos. Eso es el autosabotaje. Las tres principales creencias limitantes que producen el autosabotaje es no me lo merezco, no soy capaz o procrastinar, posponer las cosas. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer frente a estas circunstancias? Un buen diagnóstico lleva un buen tratamiento. ¿Qué quiero decir con esto? Que si logras identificar, logras reconocer cuáles son tus creencias limitantes, es más fácil que las puedas trabajar. Primero, pregúntate, ¿en qué momento, en qué área de mi vida aparecen más estas ideas de no me lo merezco o no soy capaz de hacerlo o simplemente siempre pospongo las cosas? ¿En qué área de mi vida es lo que hago más esto? Primero, identifico las creencias y luego, ¿qué es lo que hago? Las racionalizo. Hago un diálogo socrático conmigo mismo en relación con estas creencias. Es decir, confronto estas ideas limitantes. Si bien estoy en un trabajo y creo que no me lo merezco o no voy a estar a la altura, argumenta qué es lo que fundamenta esa primera creencia. ¿Será que estás argumentándolo en base a tus capacidades reales o en base a tus miedos que te están ganando o en base a las ideas que alguien más te dijo o en base a una experiencia muchos años atrás? Trata de identificar cuáles son los argumentos que alimentan estas creencias limitantes y luego de que las argumentes, pues trata de hacer un nuevo condicionamiento, no basándote en tus limitantes, sino basándote en tus condiciones reales. Tenemos que racionalizar, tenemos que atacar esas creencias limitantes preguntando cuál es el argumento que fundamenta que yo piense eso de mí mismo. Si es difícil identificar estas creencias limitantes de nosotros mismos, acércate con una persona que realmente tú confíes, una persona que te pueda dar una enseñanza real de quién eres tú. Y en base a eso, argumenta por qué dice esta persona esto y por qué tú crees que eres esto.
Entonces ahí lo que vas a hacer, y es algo muy importante, y es tener un pensamiento crítico de ti mismo. Vas a permitirte pensar sobre lo que comúnmente estás pensando. Y como ya he dicho anteriormente, el cambiar de ideas con el paso del tiempo es algo normal, es algo sano, es un signo de evolución, porque al final cada vez aparecen nuevas cosas, nuevas investigaciones, nuevas perspectivas de vida, maduras, entiendes algunas cosas, vives distintas experiencias. Entonces cambiar de ideas con el paso del tiempo es muchas de las veces una condición sana que evidencia que estás abierto a nuevas ideas. Solo decir que la mente es como un paracaídas, si no se abre no sirve para nada. Entonces cuando te permites ver otra perspectiva de las cosas, se amplía tu mente. Lo que trasciende con el paso del tiempo son los valores. Los valores no se canjean. A ver, el respeto es el mismo cuando tenías 5 años, cuando tenías 10, cuando tienes 30 años, ¿ya? Pero las ideas que tienes de la oscuridad cuando tenías 5 años, cuando tienes 10 y cuando tienes 30 van a ser muy, muy diferentes. Bueno, espero que les haya gustado este pequeño live, así que espero que les haya ayudado. Gracias a todas las personas que están conectadas. Gracias por compartir. Si creen que a alguien les pueda servir esa información, pues pásenlo con mucho gusto. Y si tienen alguna duda, con mucha más razón yo estaré respondiendo.